Muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Carlos Villarraga y hoy vamos a hablar del tema del acoso sexual, el delito de acoso sexual. Y vamos a hablar obviamente desde el punto de vista de una muy importante sentencia reciente de la Corte Suprema de Justicia, donde se explica muy bien la estructura del acoso sexual, se analiza el sistema racional de valoración de la prueba, es decir, la sana crítica con un enfoque de género, y al final se hacen unos importantes comentarios en el cual la Sala Penal de la Corte pues se va a encargar de reivindicar o de reclamar ciertos derechos de la mujer que se ven vulnerados en estos ámbitos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a aplicar es la estructura del acoso sexual, y es que este delito en el código dice de la siguiente manera: el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, y aquí vienen las conductas, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con una intención, que es con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en una pena de tantos años de prisión. Ahora, el sujeto activo, el autor, el criminal o el presunto criminal, va a tener estas características, y es que se hace este comentario: aun cuando la ley dice que esta conducta la puede cometer cualquier persona, es decir, de hecho sí es así, pero me refiero a que no necesita ninguna cualificación específica, según lo que dice la ley, según lo que leímos inmediatamente antes. Lo cierto es que en la realidad sí se trata de un delito especial, es decir, el criminal sí va a tener una característica especial, ya que solo podrá ser autor quien sostenga respecto de la víctima una relación de superioridad, y precisamente se abusa de esa relación de superioridad manifiesta, que es una relación de autoridad, de poder, ya sea por la edad, por el sexo, por la posición laboral, que es el caso que vamos a ver aquí, o económica, y del cual abusa o se ve prevalido, y a partir del cual quiere llevar a cabo el comportamiento. Ahora, el sujeto pasivo, la víctima, el titular de estos derechos a la libertad sexual, va a tener también cierta calificación, es decir, en consecuencia de lo visto anteriormente, dado que la víctima tiene el rol o sufre ese rol de subordinación del cual se está abusando. Es decir, la descripción del sujeto pasivo como a otra persona significa que el acoso sexual puede ser cometido contra cualquier ser humano, sin distinción de género, edad, raza, nacionalidad, posición social o económica. Es decir, puede ser cometido contra cualquier persona, lógicamente, pero en la práctica, pues, la víctima va a sufrir o va a tener ese papel de subordinado, y del cual se abusa para cometer este delito. Acción e intención, es decir, qué es lo que hace el criminal en estas conductas y con qué intención lo hace. Es decir, el autor se ha dicho que supone la habitualidad o permanencia en el tiempo del proceder del acusado tendiente a doblegar la voluntad de la víctima. ¿Qué no quiere decir esto? Al parecer, el acoso sexual no se da en un solo comportamiento, no, sino que se da con una cierta habitualidad. No podemos decir en específico cuánto tiempo se necesita, no se mide de esa forma, no, ya será en cada caso concreto. Lo que sí podemos decir es que tampoco se necesita mucho tiempo, es decir, no es que la persona tiene que soportar todo un año o todos 6 meses, no. Pero esto se hace para señalar de que no basta con un solo acto, ¿no? Y menos en sociedades como las latinas, donde todavía se sufre mucho machismo. Entonces estamos continuamente acosando al género femenino, ya sea con comportamientos, con miradas, con ciertos comentarios, con ciertas frases, etcétera. Entonces la idea tampoco es como prohibir la interacción social, que es natural en el ser humano, pero sí va a haber una connotación sexual, ya sea directa o indirectamente, y lo más seguro es que sea indirecta, porque son personas que abusan de una posición de superioridad. Entonces no van a explicarlo o decirlo directamente, porque saben que se pueden meter en un problema, ¿no? Entonces lo que hace es que utilizan expresiones indirectas, comportamientos insinuantes, como se vieron en este caso, que el sujeto activo le decía frases que la mujer necesitaba un macho, que iba a, por ejemplo, a suplir sus carencias o sus necesidades en materia sexual, que le tocó los glúteos con la excusa de limpiarle el pantalón, también que se refería a sus partes del cuerpo con unas actitudes grotescas, y lo peor también, que abusaba de su posición diciendo que si no accedía a estos comportamientos sexuales, pues la iban a despedir. Básicamente esos fueron los hechos de este caso. Entonces no tiene que ser un solo acto, es decir, a menos que sea un acto que inequívocamente sea certero, pero se requiere cierta habitualidad o permanencia de pronto para no criminalizar tanto o para no volver tan estricta la interacción social. Entonces, y la intención es claramente que el propósito del autor es obtener un provecho para él o para un tercero o para ella, ¿no? Porque realmente este delito lo pueden cometer tanto hombres como mujeres, pero obviamente en la práctica la víctima es una mujer y el víctima de un hombre, en la mayoría de los casos. Y la intención tiene que ser de carácter sexual.
Ahora, circunstancia modal, de qué modo debe llevarse a cabo esta conducta. Entonces, ¿cómo es la forma como se desempeña la acción en la que el acoso, la persecución, el hostigamiento, el asedio físico o verbal contra la víctima con fines sexuales no consentidos debe tener lugar valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad? Entonces, la Corte también mencionaba en esta sentencia lo que dije antes, es decir, no podemos esperar de que el victimario siempre exprese su intención con palabras expresas, directas, textuales. No, normalmente esto se puede decir con expresiones, con palabras indirectas, del cual el contexto se entiende que le está proponiendo o le está imponiendo una acción con un fin sexual, es decir, que la está acosando, y que incluso con gestos en el contexto cultural también se puede entender. Es decir, no esperemos que el acosador siempre utilice palabras textuales, porque la realidad es que no lo va a utilizar. El acosador en la mayoría de los casos va a utilizar expresiones indirectas, comportamientos, gestos, del cual obviamente se puede entender de que está acosando con un fin sexual, y sobre todo, ojo, se está valiendo de su superioridad, de esa relación de jerarquía, ya sea por la edad, por el contexto familiar, por el contexto laboral y todo lo que vimos antes. Ahora, ¿cómo se viola la ley cuando razonamos? Es decir, buscamos aplicar la ley con el sistema de la sana crítica, con el sistema utilizando pues las leyes de la lógica, de la experiencia, el correcto entendimiento humano, etc. Entonces, en materia de género se va a violar la ley cuando el operador judicial, es decir, cuando los jueces dejan de lado la lógica, la sana crítica, las leyes de la experiencia, la razón, y empiezan a valorar las pruebas a partir de estereotipos. Ya hablamos de algunos estereotipos, lo tengo en el video anterior, lo tengo también en la página de Facebook, y pues de esta forma los jueces violan la ley por estar razonándola mal, la aplican mal. Entonces, el juez viene y valora las pruebas con prejuicios, generalizaciones o nociones simples de un grupo social respecto del otro por compartir similares características o condiciones. Entonces, la forma adecuada que debe utilizar el juez, pues, debe aplicar el enfoque de género en sus decisiones, tanto los jueces individuales como los tribunales, y debe valorar la prueba sin incurrir en estereotipos o prejuicios disfrazados como reglas de la experiencia, porque sí se ve que lo hacen, y lastimosamente sucede inclusive dentro de la autoridad, la justicia y pues la autoridad también administrativa, buscando precisamente de que no tornen nugatorio el acceso a la administración de justicia. Es decir, la persona va a la justicia buscando protección, buscando amparo, y lo que hacen es que con prejuicios y estereotipos la revictimizan. Entonces, ya para terminar la parte de la prueba racional, entonces, todo esto implica un deber para el funcionario, que es verificar y confrontar el contenido de las pruebas practicadas en juicio a partir de un enfoque de género, para reconocer la realidad procesal y, de ser el caso, que los contextos de discriminación o violencia generados por diferencias sociales, biológicas, de sexo, edad, etnia, etcétera, que pueden tener lugar en el ámbito público o privado, dentro de la familia, en la comunidad, en el trabajo, entre otras, como escenarios en los cuales se propicia o facilita la comisión de conductas punibles en grupos, en contra de grupos histórica y culturalmente discriminados o marginados, que es lo que muchas veces la gente no entiende. Es decir, ¿por qué se protege un grupo? Por ejemplo, un grupo étnico por su color de piel, o porque son mujeres, o porque hacen parte de la comunidad diversa, etcétera. Sí, porque la ley, el legislador, es decir, hay un consenso de la humanidad que los considera grupos histórica y culturalmente discriminados. Entonces, para equilibrar la balanza, se les aumenta un poco más la protección, por decirlo de esa forma. Y ya para terminar, la Corte reivindica o reclama los derechos de la mujer con frases que son contundentes, que dice que el cuerpo de la mujer no puede ser utilizado para realizar bromas o burlas cuando ella no lo ha consentido expresamente. Es desconocer su dignidad humana porque se le trata como una cosa. Hay personas que dicen, no, pero es que si la persona es fea, sí, no le acepta el halago, el piropo, como quieras decirle, si es bonito, si lo acepta, o si va en carro, es decir, todo esto corresponde a estereotipos, ¿no? E igual, la mujer siempre va a tener la última palabra porque es su cuerpo, y realmente no existe expresamente un derecho a lanzar un piropo, que es lo que las personas a veces se cuestionan, ¿no? Es decir, es que ya no puedo hablar, sí, pero es que no estás hablando de cualquier cosa, estás refiriéndote del cuerpo o de la apariencia de una mujer, y te estás metiendo obviamente con su esfera de su libertad, la vas pues que va a sentirse lesionada en su dignidad, o puede pasar. Es decir, es mejor que sea la mujer la que tenga la última palabra. Entonces, declarar que las trabajadoras deben aceptar los cortejos lascivos, libidinosos e insinuantes de sus jefes en el marco de relaciones de poder en donde se encuentran bajo la condición de subordinación es un estereotipo dominante que agudiza la violencia de género, dado que le impone a ella en su condición de mujer una conducta referida a que, en lugar de oponerse o incomodarse, se sienta halagada porque es el jefe el que la está acosando. Y por último, es la mujer como un ser humano digno, valioso, capaz de tomar decisiones y de expresarlas, quien define si permite ser tocada o cortejada. De ahí que si manifiesta una negativa, o no lo consiente expresamente, o guarda silencio, o evita alentar inequívocamente este tipo de comportamientos, todo ello obedece a entenderse con el mismo efecto que, ojo, si manifiesta un rotundo no, es un rotundo no. Y ya para finalizar, en consecuencia, este tipo de actuaciones que constituyen una inaceptable afrenta y atropello a la mujer porque la cosifica, no se pueden normalizar en la sociedad, no se pueden tolerar ni mucho menos perpetuar, siendo el deber, ojo, de toda la sociedad propender y luchar con una profunda conciencia ética por
la erradicación de estos comportamientos como un paso importante y necesario para alcanzar una real y verdadera igualdad de género. Entonces, muchas gracias por ver el video. Lo vamos a dejar hasta aquí. Si te gustó, like y suscríbete para más información. Me sería de muchísima ayuda. Ahí en pantalla te aparece la referencia de la Corte Suprema de Justicia, donde aparece esta información y seguro que más, porque es una sentencia muy larga. Entonces, nuevamente gracias por ver. Te mando un gran abrazo, un gran saludo y muchas bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Chao, chao.